pero no le creyó a los chinos. Las grandes potencias como Estados Unidos mantuvieron sus fronteras abiertas y decían, no, eso está demasiado lejos. Porque habíamos tenido dos virus semejantes en el 2002 y en el 2009, con el SARS-2, que es otro tipo de coronavirus que afectó en el 2002 y que mató a unas 800 personas, pero ese virus no salió de China. Luego en el 2009 hubo otro coronavirus llamado el coronavirus del Oriente o el SARS del Oriente, y ese mató unas 2.000 personas, aproximadamente un 35% de las personas que le dio, pero tampoco ese virus salió de Oriente Medio, no salió más de los países de Oriente Medio que atacó. Y ahora nosotros tenemos una disyuntiva. ¿Vendrá el virus? ¿Vendría el virus para América? ¿Vendría el virus para Latinoamérica, para Estados Unidos? Pues la verdad es que, como se esperaba, el virus llegó. Hay muchas teorías acerca de lo que es sí el virus, de que los chinos mintieron o no. Yo creo que ellos mostraron la realidad que ellos estaban viviendo para que nosotros quizás pusiésemos nuestra barba en remojo, para que nosotros estuviésemos alerta cuando llegara a nuestro territorio, pero nosotros, como no le creímos, no hicimos planes para nosotros enfrentar un virus de esa magnitud. Yo creo que ellos escondieron información en cuanto a la cantidad de personas que que les dio el virus en su territorio, y también escondieron información acerca de la capacidad vírica o la capacidad de infectación que tiene el virus, porque esa capacidad de transmitirse tan fácil es lo que ha hecho que todos los países del mundo estén afectados actualmente por el coronavirus y que nosotros estemos hablando de letalidad y que estemos hablando de tasa de mortalidad y de todas esas cosas. En nuestro país, ¿cuál es la realidad actual? Según el Boletín 55 que el ministro de Salud Pública nos dio hoy, nosotros pudimos ver que hay 11.196 casos positivos, pero son esos 11.196 casos los casos que de verdad tenemos en nuestro país. Desde el principio se ha dicho que la capacidad que tiene una persona de poder transmitir la enfermedad antes de que usted comience a tener los síntomas es de aproximadamente de 3 a 10 personas con una media de 5. O sea que a los mínimos que usted le podría transmitir la enfermedad sería a 5 personas en caso de que usted se contagie y antes de que usted comience a tener los síntomas que todos nosotros conocemos, que son fiebre con escalofrío, dolor de cabeza, fotofobia o lesiones a nivel del ojo, conjuntivitis, también secreción a través de la nariz, artralgia o mialgia, que son dolores en todo el cuerpo, en la piel y en todas las articulaciones. Algunos pacientes presentan diarrea, otros pacientes presentan pérdida de la olfacción y del gusto, y cada día se van sumando síntomas. Se ha visto que en pacientes jóvenes hay lesiones a nivel de la piel e incluso hoy en día se está hablando de que en muchos niños hay lesiones en la piel que hay que tener cuidado de hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad que nosotros llamamos enfermedad de Kawasaki y que está afectando y que está circulando concomitantemente a la población. Entonces, si nosotros vemos que esos 11.196 casos que son los que han dado positivo, pudieron haber infectado mínimo 5 cada uno, usted tendría que multiplicar esos 11.196 por 5 y luego de multiplicar eso por 5, usted tiene que hacer una división y por cada 15 días multiplicar eso
Entonces, cada 15 días multiplicar esa cantidad de casos. ¿Por qué? Porque el ciclo biológico del virus es de aproximadamente de 2 a 14 o a 15 días. O sea que como ya tenemos desde el 1 de marzo, que aparentemente fue que se confirmó el primer caso en el país, pero que esas personas llegaron aquí entre los días 20 y 22 de febrero, como es el caso del italiano y de la Nacional Dominicana de San Francisco de Macorís, que fueron los primeros dos casos. Entonces usted tendría que multiplicar eso cada 15 días, esos casos. Yo no quiero alarmar, pero según mis cálculos, en el país deben haber aproximadamente ya 1 millón de personas a lo que les ha dado la enfermedad. ¿Y por qué yo digo esto? Hemos tenido una deficiencia para nosotros realizar pruebas. Las pruebas que hasta ahora nosotros estamos realizando son las pruebas del PCR, RT, que es la transcriptasa en inversa de la proteína C reactiva, de la transcriptasa en inversa del virus. Esta prueba lo que hace es que te mira el genoma, te descifra el virus como tal, el coronavirus. Y dos pruebas rápidas que también se están utilizando, que te miden la inmunoglobulina M o los anticuerpos, que te dice si la enfermedad está activa, si tú la tienes activa, y la inmunoglobulina G o los anticuerpos de inmunoglobulina G, que te dice si ya pasaste la enfermedad, si ya la tienes. Independientemente entonces de la etapa o el ciclo donde esté, entonces tú vas a tener estas pruebas. ¿Cuál es el problema con estas pruebas? Y creo que ha sido uno de los factores por la que nosotros tenemos una alta tasa de fallecidos, que ahorita vamos a hablar de esto. Miren, la PCR tiene lo que nosotros llamamos sensibilidad. Esa prueba que se hace por la nariz y que en algunos centros para evitar contaminación la están haciendo por la boca, tiene sensibilidad. La sensibilidad no es más que la capacidad que tiene el estudio o el análisis del laboratorio de detectar el virus. Si nosotros sacáramos las secreciones directamente del pulmón y el virus está en el pulmón, la sensibilidad es de un 93%. ¿no? Sensibilidad de un 93%. Si nosotros sacáramos de la tos, cuando usted tose, que expectora, ¿no? que saca moco, que saca catarro, la posibilidad de usted encontrar el virus en esa expectoración, en esa expectoración espontánea es de un 72%. La posibilidad de usted encontrar el virus a nivel de la faringe, cuando se le hace por la nariz, es de un 62%. Todavía sigue siendo alto. Pero si a usted le hicieron la prueba por la boca y le tomaron la muestra de la región que está cerca a la úvula o la campanita, lo llamamos, la posibilidad de que el virus aparezca ahí solamente, señores, es de un 32%. O sea, que muchos pacientes están saliendo positivos, pero tienen síntomas y eso no significa, están saliendo negativos, perdón, o salen no detectables, que no detectaron el virus, pero eso no significa que el paciente no tenga la enfermedad. ¿Qué trae como eso como resultante? Que tienen la enfermedad, se descuiden, sigan haciendo su vida normal, no tomen los criterios de precaución y de distanciamiento dentro de su familia, siguen saliendo a la calle a hacer sus actividades cotidianas y están infectando a otras personas porque una prueba le salió negativo y si le salió negativo, usted no tiene nada porque el laboratorio dijo que no tiene nada. Entonces, todos esos factores influyen para que nosotros tengamos muchos más casos de lo que aparentemente hay reportado. Se ha dicho que para que nosotros podamos cumplir y nosotros podamos llegar al pico, nosotros tendríamos que estar haciendo aproximadamente 5,000 pruebas diarias. Pero hasta hace 2 semanas solamente teníamos un laboratorio, que es el Laboratorio Nacional de Referencia, que tenía la capacidad de hacer 36 pruebas cada 3 horas. Y
dos laboratorios privados que todos nosotros conocemos, que generalmente son los que han venido a descongestionar todo, y esos dos laboratorios privados tienen una capacidad de hacer 80 pruebas, las máquinas que tienen 80 pruebas cada 3 horas, pero usted tiene que tener esa y juntar esa cantidad. Esa prueba que debe darse, la de PCR, debe darse en 48, 72 horas. Cuando se la toma el Ministerio de Salud Pública, la prueba dura hasta 10, 12 y hasta 14 días para entregarla. ¿Qué trae esto como resultado? Que muchas personas se desesperan, siguen haciendo sus actividades y como el 85% de los pacientes que le dé la enfermedad o no van a sentir nada o van a sentir pocos síntomas, entonces ya la enfermedad le va a dar y van a pasar por desapercibido y quizás cuando lleguen las pruebas ya ellos como quiera no van a sentir nada y habrán pasado la enfermedad. ¿Qué pasa con el otro 15% de los pacientes que sí van a sentir síntomas? Y son los pacientes que nosotros tenemos que tener cuidado. La enfermedad tiene una evolución sumamente rápida. ¿Qué es evolución sumamente rápida? En el caso particular, yo he visto pacientes con pruebas negativas con 3 días que le dio fiebre y cuando le hacemos tomografía ya hay cambios en la tomografía. Y esos cambios en la tomografía son rápidamente progresivos y van a ocupar todo el pulmón hasta llevar el pulmón a colapsarlo a través de una consolidación o una extensión que se va a dar de las lesiones que van a ir creciendo y van ocupando todo el tejido pulmonar. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Como es rápidamente progresivo, ese paciente, la enfermedad le puede comenzar hoy miércoles, por ejemplo, y ya ese paciente el sábado en la noche o el domingo podía estar en una unidad de cuidado intensivo y podría estar necesitando un ventilador si la capacidad de transporte del oxígeno, cuando tú le mides a través de un oxímetro, un pulsioxímetro, tú mides y entonces no está oxigenando bien el tejido y el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Entonces, estamos hablando que en 5 días los pacientes podrían estar evolucionando de manera rápida, progresiva y de forma fatal, que es lo que nosotros tengamos una alta tasa de mortalidad cercano a un 4%, que ahorita vamos a hablar de que también está subregistrado, porque si el paciente no se le ha hecho muestra o prueba, entonces si el paciente muere, no se puede contabilizar ese paciente como que murió por COVID o por coronavirus, no tuvo prueba y no se le hizo prueba. Y eso es un subregistro que tenemos en nuestro país, pero no solamente lo tenemos en República Dominicana, sino que los demás países también tienen una alta tasa de subregistro. Muchos pacientes que mueren en la casa y que no se le pudo hacer prueba y tampoco se contabilizan. O sea que es otro de los problemas que también nosotros tenemos en lo que es la actualidad del coronavirus en nuestro país. Entonces, según el Ministerio de Salud Pública y según el Boletín 55 del día de hoy, la tasa de positividad que nosotros tenemos es de un 20%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se le hacen la prueba, solamente 20 salen positivos. Usted diría, bien, eso está bien, estamos mejorando, porque esa tasa de positividad en el mes, a final del mes de marzo y durante todo el mes de abril se mantuvo entre 21 y un 30%, que tuvimos un 35% de positividad en los pacientes. Pero esta realidad aparente que cada día en esos boletines que nosotros esperamos como si fuesen los boletines de la Junta Central Electoral para ver quién ganó a las 10 de la mañana, fue desnudada porque hubo un médico que se le ocurrió hacer un estudio en una comunidad que todos nosotros conocemos en Santo Domingo, que es muy habitada y que viven mucho en condición de hacinamiento, llamada Villa Consuelo. El doctor Ureña de Sedimat fue a hacer estudio
a esta comunidad y sorpresa de la sorpresa, el 40% de lo que le hicieron pruebas, o sea, una positividad de un 40%. Y si esto nosotros lo extrapolamos a lo que estamos viviendo, nosotros pudiésemos decir que en estos momentos nosotros nos estamos acercando al pico de la enfermedad. Estamos acercándonos al pico de la pandemia, donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de personas en las calles contagiadas y por lo tanto es la ocasión donde nosotros más cuidado debemos tener, porque de verdad que una positividad en un 40%, estamos hablando que de cada 100 gente que usted ve, 40 podrían tener la enfermedad. ¿Qué nos ha desnudado este estudio que ha hecho el doctor Ureña? Bueno, que cuando usted hace con criterio las pruebas, y es una de las recomendaciones que nosotros hemos dado, de que los médicos deben organizarse, dirigidos por salud pública, ir a los barrios, examinar a los pacientes sintomáticos, hacerles pruebas, y a los contactos de esos pacientes sintomáticos hacerles prueba también, porque así vamos a tener una mayor sensibilidad y vamos a tener una mayor realidad de lo que estamos viviendo. Pero nosotros no tenemos recursos para hacer todas las pruebas que requerimos y que se necesitan para usted saber quién en sí tiene y a quién usted va a aislar y a quién no va a aislar. Mientras no aislemos a los casos positivos y nosotros no tengamos entonces suficientes pruebas, vamos a tener mucha gente en las casas, en las calles, contaminando a otros, porque van a hacer su vida cotidiana, porque en sí no tienen un diagnóstico todavía. Los fallecidos, que en el día de hoy son 409, y nosotros pensamos que va mucho más también de ahí, porque hay muchos pacientes que están muriendo sin que se le haga la prueba, y algunas veces nosotros vemos que hay 35 y 40 muertos en un día y todos nos asombramos, pero luego el ministro dice que eran unos casos que estaban por confirmar y la pandemia se le haga la prueba. Pero, como decía ahorita, no tenemos esa capacidad de nosotros realizar este tipo de prueba. Entonces, hay algo que nos ha favorecido y es que los médicos han hecho protocolos en clínicas y esos protocolos, gracias a Dios, se han hecho muy exitosos y los médicos están tratando a los pacientes sin tener resultados de las pruebas. Más de un 75%, señores, de los pacientes que están recibiendo tratamiento ambulatorio y muchos de los que están ingresados en clínica están recibiendo tratamiento por la clínica que presentan y por las imágenes de tomografía, que es el estudio que tiene más sensibilidad para detectar las lesiones tempranas, aun cuando las pruebas todavía no salen o están negativas. La tomografía computarizada ha venido a salvar vidas, porque cuando usted se hace esta tomografía, entonces ahí nosotros podemos ver lesiones que, de acuerdo al grado de cómo se hayan ido por el pulmón, entonces es que el médico toma conducta de si el paciente va a tener o un ingreso en una clínica o un hospital, o el paciente puede dársele tratamiento ambulatorio. Gracias a esa pericia que han tenido los médicos de comenzar a tratar los pacientes en una etapa temprana, que es lo único que nos asegura el éxito en la lucha contra el coronavirus. El hecho de que usted al quinto, al sexto día se le descubra la enfermedad y comience a dar tratamiento, sobre todo en los pacientes mayores de 62 años, que son los pacientes que hemos visto que constituyen la media de los muertos que tenemos. Entonces, estos pacientes mayores de 60 años que tienen comorbilidades, y cuando hablamos de comorbilidades, hablamos de pacientes que sufren de alguna enfermedad, que son diabéticos, que son hipertensos, que toman medicamentos para cualquier otra enfermedad. Entonces, estos pacientes, la rapidez con la que nosotros actuemos cuando presentan el inicio de los síntomas, la primera fiebre, la primera mialgia,
los primeros episodios diarreicos, los dolores de cabeza, el malestar general, es importante porque la enfermedad tiene 4 fases. Si nosotros logramos que el paciente comience a tomar tratamiento en la primera y en la segunda fase, eso es de 7 días hacia abajo, entonces nosotros vamos a tener una tasa de mortalidad disminuida que en nuestro país es un poquito alta, pero si nosotros pensamos en lo que yo le decía ahorita, en la cantidad de personas que nosotros nos imaginamos que ya hay en el país y que han pasado la enfermedad, entonces nosotros vamos a ver que no es tan alta la tasa. Porque si tomamos en cuenta de que la tasa de mortalidad, de la tasa de positivo es 11.196, entonces que haya muerto 409, eso es mucho, no debió ser. Pero si nosotros vemos y hay más de 150, 200.000 casos, 409, entonces esa tasa de letalidad baja mucho más, de un 1 punto y algo por ciento, porque en sí esa es la realidad en base a la cantidad de personas que le ha dado la enfermedad. Tenemos 3.221 recuperados. Hasta que nosotros no veamos que la cantidad de recuperados está más del 50% de los casos positivos, entonces todavía nosotros no estamos en una fase de decadencia de la enfermedad. O sea que todavía no podemos valorar. Pero todo eso también va a depender de lo que nosotros decimos. ¿Qué ha pasado en nuestro país y por qué nosotros entonces estamos a ya 2 meses y 13 días que tiene mayo de la enfermedad y nosotros no vemos alcanzar el pico, no vemos que los casos desciendan? El hecho de que nosotros veamos esta imagen que nos tomamos de la página de Telemundo y que todos nosotros vivimos hace unos domingos en la comunidad de Puerto Rico, ver cómo los dominicanos, la edad y este miedo a la enfermedad se lo han perdido precisamente porque las autoridades desde el inicio no se han empantolonado y como lo han tomado suave y cuarentena, porque no tenemos cuarentena en el país. Lo que tenemos es un toque de queda después de las 5 de la tarde, que los senadores en el día de hoy se reunieron para conocer la petición del presidente que quiere 25 días más para el estado de emergencia y ahora le pidieron a los senadores que aumente el tiempo lo ponga de 7 de la noche a 6 de la mañana. O sea, para darle más tiempo a las personas que anden en el medio, que se contagien y que entonces sigan su vida normal. Porque si usted le da 2 horas más, es para que la gente ande más tiempo en el medio. Porque ya la gente sabe que a las 5 se recogen y ahora lo que la gente hace es que tienen una programación y saben que a las 2:30, 3 de la tarde ya deben ir camino a la casa. Pero se está pensando, señores, en abrir los comercios, se está pensando en reabrir de forma gradual. Yo creo que sí, que pudiese, si nosotros tuviésemos una realidad más objetiva y el ministerio y el Estado pudiese decir a la población cuál es la realidad que tenemos, se pudiesen abrir algunos comercios. Sobre todo las industrias y las empresas que tienen un alto personal joven, porque a los jóvenes generalmente no le va a pasar nada. Solamente el 0.1% de los jóvenes, estamos hablando de las personas que están entre los 18 y los 35 años, podrían morir por el virus. O sea que eso es una ínfima parte. Entonces yo creo que las empresas que están compuestas por grandes cantidades de jóvenes, los que tienen menos de 45 años y no tienen comorbilidades, podrían trabajar y podrían incorporarse donde no haya riesgo de que estén en condiciones de hacinamiento, donde no hayan tumulto, quizás en la fábrica, que trabajan en lugares cerrados, muy cerca, que luego se juntan a la hora del almuerzo a compartir. Yo pienso que esas deberían ser las últimas que reabran. Hay otras quizás que podrían, como son
las ferreterías, como son la tienda de electrodomésticos, generalmente podrían tener la tienda que venden repuestos, podrían reabrir bajo cierto cuidado, porque a diferencia de lo que ocurre en los bancos y los que ha permitido y que se le ha permitido seguir operando y que ha sido la principal fuente de contaminación, entonces en estas empresas generalmente tienden a tener menos aglomeraciones cuando las personas van a buscar un servicio. Y de verdad que si el vehículo se daña hay que repararlo. Yo pasé un Via Crucis con una goma que se me pinchó de la guagua hace 3 semanas y no había un gomero en los alrededores donde yo podía tapar esa goma. Entonces, son cosas que hay que ver cómo se flexibiliza a fin de que todo pueda seguir. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿En qué condición nosotros estamos? Yo traté de buscar una imagen que nos describiera cuál es la situación en la que nosotros estamos de manera y práctica que nosotros podamos entender. Y la mejor imagen que encontré fue esta. ¿Cuándo pasará? Miren, esto no va a pasar por todo este tiempo. ¿Por qué? La OMS dice que el 60% de la población del mundo le va a dar. Somos 7.000 millones, el 60% son 4.000 millones. Apenas vamos por 3 millones y algo de afectados en el mundo que se le han hecho pruebas, porque eso hay que multiplicarlo por los jóvenes, los niños que le ha dado y que no han tenido ningún síntoma y no se le ha hecho nada. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos falta mucho todavía, porque aún nosotros multipliquemos por 10 y eso lo multipliquemos por 5 veces, por 5 periodos, y nos dé 1 millón y algo, nosotros tenemos 10 millones de dominicanos, y entonces ya ustedes sabrán por dónde andaremos. ¿Qué es lo que han hecho algunos países como Suecia? Bueno, todos los mayores quédense trancados en la casa. Los jóvenes váyanse a trabajar. Los niños se van para la escuela. Y ellos han hecho una vida normal. Hasta ahora tienen una alta tasa de mortalidad porque está cercana a un 10%, pero ellos no han parado su economía y han seguido haciendo su vida normal. Porque los que han muerto, y es donde uno debe tener cuidado cuando reabran o se produzca esta forma gradual de activar la economía, de que los que salen a las calles deben cuidar a los que se quedaron en las casas, a los mayores, para que no lleven el virus. Porque en Suecia lo que ha pasado es esto. Y por eso tienen casi de 3.000 muertos con 12.000 personas que han afectado. Porque los que han seguido saliendo, cuando van a la casa, entonces contaminan a los que se quedaron allí y que tienen condiciones que lo hacen susceptible. La imagen que le decía es esta. Nosotros estamos en esta situación. Usted diría, ¿qué posibilidades nosotros tenemos? Si usted se viera cruzando, en este caso, este trapecista, lo que la travesía fue cruzar la Torre Gemela, cuando estaban todavía erguidas, cruzó la Torre Gemela. Las posibilidades que tenía el trapecista de pasarla eran de un 99%. Porque si usted se pone a pensar en que usted es el trapecista y usted no tiene esa forma de equilibrio, sencillamente usted se va a caer. Piensen que nosotros somos los trapecistas y estamos a mitad del camino. Entonces, nosotros tenemos las posibilidades de salir adelante, de nosotros recuperarnos como país, como persona. Debemos tener fe, debemos confiar, debemos estar alerta de lo que ocurre en cada entorno y es parte de la responsabilidad que debe tener cada persona con su familia, con los allegados, a fin de que nosotros podamos estar alerta y descubrir cualquier síntoma temprano que pueda pasar en las personas que nos rodean y que esas personas puedan recibir un tratamiento adecuado y no pueda sucumbir ante los estragos que está causando la enfermedad y que decenas de muertos generalmente nosotros vemos en los boletines que salen porque precisamente llegan muy tarde a las clínicas y a los hospitales. Y ahorita entonces hablábamos acerca de por qué, cuál es el concepto de llegar tarde. Si usted perdió 2 días, 3 días, pensando que no es el coronavirus y en una condición de indeciso,
precisamente el virus está ganándole tiempo en esos 2 o 3 días. Luego, cuando usted vaya al quinto o sexto día, ya usted puede estar en una condición de mucho cuidado que puede poner en peligro su vida. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena en cuanto al distanciamiento social. El distanciamiento social no solamente es la fila, usted no está de vacaciones, el distanciamiento social es que usted sepa que usted no puede coger donde su tía, donde su abuela, donde su mamá, a jugar dominó con sus familiares, porque usted está de vacaciones, porque está libre. Vamos a hacer una reunión familiar, vamos a celebrar un cumpleaños, vamos a hacer actividades como vimos este fin de semana en la ciudad de Santo Domingo. Todas esas cosas nos hacen susceptibles y lo malo de todo es que nosotros que nos estamos cuidando, que estamos en casita, en cualquier momento podríamos ser contaminados por uno de estos desaprensivos que no le están dando mente a nada y que podrían afectarse en cualquier momento. Así que muchas gracias a todos y